ciudadanos requieren. Estamos hablando de 50 años, posiblemente más, estamos dando nuestro diezmo. Cada vez hay más colonias, cada vez hay más lugares en donde pues, la iglesia necesita llegar. Cuando uno da de corazón, se te multiplica al 100 por 1. Hoy por hoy lo que aportamos no es ni el 3% de lo que debemos contribuir. Y de manera que yo contribuyo con mi diezmo, estoy creando una sociedad donde hay más conciencia de que la misión en esta vida es crear un mundo más justo para todos y más digno. Somos familia de Dios. Construyamos la iglesia. Tu diezmo es un día de tu salario al año. Dona en línea en tudiezmo.com. Hermanas, hermanos, como cada año, toco a la puerta de sus hogares para solicitar en nombre de nuestra Iglesia de Monterrey su ayuda para todas las obras que la Iglesia tiene que realizar. Soy consciente de que ustedes y yo formamos la misma familia de Dios y que queremos que nuestra Iglesia sea más fuerte y sólida. Buenas tardes. Es Sean decir, que bienvenidos, hermanos. Hoy, como cada año, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Cristo, nuestro Señor, manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro. El resplandor de su divinidad fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevaran el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la Iglesia. Que esta fiesta sea para ti y para mí una oportunidad de reafirmar nuestra fe en Jesús y nuestro deseo de escucharle y seguirle, de pie para recibir a nuestro celebrante cantando con alegría el canto de entrada. Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita paz, amor y libertad. Es por eso que venimos a cantar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. El día de hoy ya estamos celebrando misa de precepto, misa de domingo, y es la misa de la transfiguración del Señor. Y entre otras intenciones tenemos primero por el eterno descanso de Zaida Ayala Morales, Oliva Márquez, Mercedes Rivas, Zoraida Márquez, Carolina González Martínez, Luis Alfaro y Emilio González de la Cruz. Dales, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, que descansen en paz. Y en acción de gracias por los 15 años de vida de Fabiola Sinaí Carrillo Morales. Vamos a darle un fuerte aplauso a Fabiola. Fabiola, yo me supongo que ellas son tus damas, ¿verdad? ¿Sí? Le hace. ¿Y van a bailar o no? ¿O nada más vienen a acompañarte? ¿Van a bailar? Bueno, qué bonito. Pues muchas felicidades, Fabiola. Celebrar la vida es lo más grande que tenemos. Es el don más grande que Dios nos ha dado. Y la Escritura dice que hay que ser agradecidos. Y a Dios le gusta que seamos agradecidos. Por eso la Eucaristía, eso significa acción de gracias. Va por ti, por tus papás, por todo lo que han hecho para que tú llegues a este momento, y pedimos a Dios por tu vida. Vamos en silencio a pedirle al Señor perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros, solo tú eres Salvador, con el Espíritu Santo en la unidad. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de tu gloria. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, escuchemos la palabra de Dios. En la primera lectura tomada del libro de Daniel, escucharemos una profecía misteriosa. En ella podemos prefigurar un anuncio de la presencia gloriosa de Dios en el Hijo del Hombre Jesús. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos
y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: reine el Señor, alégrese la tierra. Reine el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asiente la justicia en el derecho. Todos. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos. Tú, Señor Altísimo, estás muy encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. En la segunda lectura, los apóstoles estuvieron con Jesús y lo acompañaron en su camino por tierras de Palestina. Estos nos han transmitido lo que Jesús hizo y vivió, según el testimonio de Pedro en su segunda carta. Este anuncio no lo hicieron fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con sus propios ojos en toda su grandeza. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a los que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. De pie, por favor. A continuación escucharemos un texto del Evangelio según Mateo. En él se nos descubre la clave de la fe. La voz del Padre nos invita a escuchar a Jesús, su Hijo amado, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Él es la palabra definitiva del Padre, anunciada por la ley y los profetas, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Subamos con Jesús a la montaña y prestemos mucha atención a este mensaje de salvación. Pero antes entonaremos el aleluya. Muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Que el Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandecientemente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Nos sentamos. Fabiola, hoy le das gracias a Dios por tus 15 años. Y durante tu vida, desde que empezaste a tener conciencia, quizá ha habido momentos en que no quisieras que hubieran pasado, pero es parte de la vida. Pero también hay otros momentos que no quisiera que hubieran terminado, que son momentos que te marcaron de mucha alegría y felicidad. Igualmente no quisieras que terminaran o que hubieran terminado. Pero tanto uno como otro es parte de la vida. Y apenas llevas 15 años. En la vida va a haber mucho más de esto. Y lo que importa aquí es que tú des una respuesta o una actitud ante estos acontecimientos. Que te des cuenta que la fortaleza del alma es lo más importante, donde tú vas a buscar realizarte no solamente como persona, sino también como hija de Dios. Es bueno que te preocupes por tu vida física, tu cuerpo. Es bonito, porque es algo que se te encomendó y que hay que cuidarlo. Pero también acuérdate de tu alma. No descuides también tu alma, que también es muy importante y más que el cuerpo, porque por la experiencia de la vida sabes que cuando uno deja esta vida, el cuerpo se deshace, se convierte en polvo. En cambio, el alma rejuvenece y se va al cielo. Por eso es más importante que te preocupes más por tu belleza interior, porque la belleza del hombre no es lo que lleva afuera, sino lo que lleva adentro. Y Jesús lo dice de esta manera: la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y eso es lo que más importa, porque Dios ve el corazón. Insisto, te recuerdo, Fabiola, que tu cuerpo se va a ir creciendo, pero tiene por ahí guardado una etiqueta que se nos olvida mucho, que dice fecha de caducidad. En cambio, el alma es al contrario. Conforme va creciendo el cuerpo, el alma se rejuvenece cuando se une a Dios cada día. Hoy te toca celebrar en esta Eucaristía de Acción de Gracias la fiesta de la Transfiguración. Ya escuchamos el texto del Evangelio, como Dios se transfigura en la presencia de Pedro, Santiago y Juan. Pero me voy directamente a la reflexión. Esta fiesta es un llamado de Dios
al cielo. Es decir, que no se te olvide lo que yo te decía ahorita, que fuiste creada para estar con Dios. Y que mientras estés en este mundo, lo que Dios te conceda vivir, que espero que sean muchos años, que no se te olvide que lo más importante es después de esta vida. Que esta vida que Dios te concede es una oportunidad que Dios te da para alcanzar el cielo. Y el destino no es lo que te va a suceder, sino es lo que tú quieres que suceda. Y toda tu vida tienes siempre que pensar y preguntarte si lo que hiciste hoy en este día te llevó un poquito más a donde quieres llegar mañana. Si tú quieres estar en el cielo, entonces pregúntate si lo que hiciste hoy te acercó más al cielo. Y si no fue así, pues pide perdón a Dios, confiésate y empieza de nuevo, porque mientras haya vida y esperanza. Te decía yo que la transfiguración es un llamado al cielo. Es decir, que tus ojos siempre tienen que estar llenos de fe para que veas más allá de lo que alcanzan a ver. Podemos decir, hacer una analogía, nuestra fe es como esos lentes bifocales que ahora se llaman progresivos. Ya ves que los bifocales tienen dos. Ahora los hacen progresivos, que no se notan. Y la fe tiene que tener ese lente progresivo. ¿Y por qué es un lente progresivo bifocal? Para que las personas que ya batallamos para ver, podamos ver de lejos y podamos ver de cerca. Y esa analogía la tomo para la fe, porque la fe, Fabiola, te hace ver de cerca, pero también te hace ver de lejos. Es decir, de cerca, para que contemples que los que están a tu lado son tus hermanos delante de Dios, y que puedas contemplar que tienen necesidades, y que si tú puedes hacer algo por ellos, lo hagas. Que puedas servir al que te pide, que puedas perdonar al que te ofende, que puedas enseñar al que no sabe. Todas las obras de caridad te puede enseñar la fe para que veas de cerca. Pero la otra parte de esos lentes progresivos es para que puedas ver de lejos, es decir, que todo lo que hagas tiene una consecuencia en el cielo. Que todo lo que tú hagas te acerca cada vez más allá de lo que ves. Que si hoy en la mañana amaneciste y viste el sol, no solamente digas qué calor, sino que los lentes de fe te hacen ver que atrás del sol está Dios. Que si de repente te duele algo y sientes un dolor, no veas solamente el dolor, eso es ver de cerca, sino ve con los ojos de fe que van más allá. Es decir, si hoy me duele el pie por decir algo, ay Señor, gracias, porque esto me hace ver que estoy viva. ¿Te fijas? Aprende a ver de cerca de fe, con ojos de fe, pero también aprende a ver de lejos. Si no usas estos lentes de fe, vas a ser una persona que se queja de todo, que le echa la culpa a Dios porque no le ha ido bien, que busca culpables de lo que está pasando, que nunca está satisfecha o satisfecho porque siempre quiere más. En cambio, cuando uno tiene ojos de fe, sabe que todo es voluntad de Dios, no le pone condiciones a Dios y siempre agradece. Por eso te decía al principio que a Dios le gusta que seamos agradecidos. Y ahorita les decía a los que se confirmaron que cuando uno agradece, uno le tiene que decir a Dios, gracias por lo que me das, pero también por lo que no me das, ¿verdad?
siempre agradecidos. Y no solamente le agradezcas a Dios, que es lo más importante, sino en este día de tu fiesta, agradece a tus papás, a todos los que hicieron posible porque llegues a este momento. Y cuando de aquí que termine la misa y vayas a tu fiesta o convivencia, todo aquel que se acerque a ti a felicitarte, velos con los lentes de lejos. Descubre que en esa felicitación está Dios, que está feliz porque le agradeces el don de la vida. Muchas felicidades y vamos a darle otro fuerte aplauso a Fabiola. Felicidades por tus 15 años. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? Sí creo, se dice. Estoy haciendo preguntas. ¿Ok? ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿En la Santa Iglesia Católica? Sí creo. ¿En la comunión de los santos? Sí creo. ¿En el perdón de los pecados? Sí creo. ¿En la resurrección de los muertos? Sí creo. ¿Y en la vida del mundo futuro? Sí creo. Esta es la fe que Cristo nos enseñó y que hoy proclamamos. Oremos, hermanos, al Padre Celestial, a su Hijo unigénito y al Espíritu Santo para que atienda favorablemente la oración que hoy elevamos a su presencia. Y supliquémosle diciendo todos: escúchanos, Señor. Sí. Cristo nos enseña a orar con insistencia, a pedir para recibir, a buscar para encontrar, a tocar para que se nos abra. Por eso, al presentarle nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre bueno, le decimos todos: enséñanos, Señor, a orar como Cristo nos enseñó y a saber poner lo que está de nuestra parte para recibir tus bendiciones. Por tu Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los misioneros y los religiosos, para que, fortalecidos por nuestra oración, lleven el mensaje de tu palabra a todos los rincones de la tierra y así se extienda tu reino. por nuestro país y por nuestros gobernantes, para que, apoyados por nuestra oración, busquen entregarse a su vocación de servicio en beneficio de las comunidades a ellas encomendadas. por las familias de nuestra comunidad, Para que unidos en oración sepan servir la armonía, la unidad y la paz, reflejo fiel de la Sagrada Familia de Nazaret. por cada uno de nosotros que celebramos con alegría esta Eucaristía, Para que nuestra oración se convierta en acción como fruto espiritual de nuestra participación comunitaria. gracias, Señor Dios nuestro, por todas tus bendiciones. ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con el corazón, para reconocer las necesidades que tenemos de una vida de oración perseverante y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, continuamos con nuestro ofertorio. Con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar, venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar.
con el paz puedas cambiar y así con el vino y con el sol De pie, sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, gloria a su nombre, para nuestro bien y de todas. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para que apartara del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestara que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad toda la tierra y el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos está de su bondad toda la tierra y el cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Él es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Recuerda a tus hijos, Zaida, Oliva, Mercedes, Zoraida,
Carolina, Luis y Emilio, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos por Fabiola, su familia y amigos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a Jesús, hagamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Dense como hermanos con un signo la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar del banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Nos sentamos, tú te hincas, Fabiola, te hincas. Solo Dios, solo Dios, en tu sacro Señor quiero estar. Mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida y mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada para ti.
Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más, basta Dios y solo Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos. De pie. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. El que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Hay avisos? ¿Te gustaría ser catequista y llevar el mensaje de Dios a los más pequeños? Comunícate al 8180-233906 con la coordinadora de catequesis, la señora Merced. La parroquia Santa María Goretti invita a la comunidad en general al curso de Biblia todos los miércoles de 10 de la mañana a 12 de mediodía, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos invita a la hora santa todos los jueves después de la celebración de la palabra. No olvides que te espero y no esperes que te olvide. Señor, incrementa en mí la devoción a la Eucaristía y que te visite en el sagrario para platicar contigo de corazón a corazón. Parroquia Santa María Goretti, Jesús te busca, te llama, te invita y te espera. Participa ofreciendo 1 hora a la semana como adorador. Ser adorador es un camino de encuentro con el Señor en el silencio y en la contemplación. Invitación a participar de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Se te pide solo que cubras 1 hora. ¿A qué hora te espera? Te esperamos, por favor. Que el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre. Amén. De nuevo le damos otro fuerte aplauso a Fabiola. Felicidades. Y en la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. En oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir junto al mar, ser imagen de ti, ser como eres tú, en los demás. Te hago falta. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad.
aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad.